Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y que, sinceramente, me tiene a mí también bastante intrigada. Vamos a adentrarnos en el mundo de Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su carisma. Pero lo más jugoso de hoy es que vamos a escuchar directamente de la fuente más confiable, nada menos que de su propia madre, sobre algo que aparentemente cambió la vida de Demet de una manera muy especial. Y sí, lo sé, están imaginando de quién se trata, ¿verdad? Ese nombre que resuena en las mentes de muchos amantes de las telenovelas turcas. Pero antes de que se me adelanten, les pido que se queden conmigo hasta el final, porque vamos a desentrañar todos los detalles de esta revelación tan personal y sorprendente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Siempre es fascinante cuando figuras públicas, sobre todo las que admiramos tanto como Demet, nos permiten echar un vistazo a su vida privada, a esas influencias que moldearon su camino. Es como si nos abrieran una ventana a su alma, permitiéndonos comprender un poco mejor la complejidad de su éxito y la humanidad detrás de las cámaras. Y cuando esa información viene de alguien tan cercano como una madre, créanme, tiene un peso y una credibilidad que pocas cosas pueden igualar. La madre de Demet Özdemir, Gülden Hanım, ha hablado recientemente y sus palabras han resonado con fuerza en los medios turcos e internacionales, generando un revuelo que demuestra el gran interés que despierta la vida de esta joven estrella. No se trata de rumores, sino de una confesión que revela una faceta muy personal y significativa de la vida de su hija, un aspecto que va más allá de la fama y los aplausos. Y sí, el nombre que muchos ya están susurrando en sus mentes, el nombre que se convirtió en sinónimo de química explosiva en pantalla y de una conexión que trascendió la ficción, es efectivamente Can Yaman. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados y que más ha generado interés en el mundo del entretenimiento turco en los últimos años. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era tan palpable, tan magnética, que era inevitable que los rumores de una relación sentimental comenzaran a surgir. Y vaya que surgieron. Fue un torbellino de especulaciones, de fotos filtradas, de avistamientos juntos en lugares recónditos, de declaraciones ambiguas que avivaban aún más la llama de la curiosidad pública. La intensidad de sus miradas en pantalla, los gestos sutiles que parecían ir más allá de la actuación, todo contribuía a crear una narrativa de amor y pasión que los fans anhelaban que fuera real. Y aunque ambos actores en su momento fueron bastante discretos, intentando mantener su vida privada alejada del foco mediático, la intensidad de su conexión en pantalla y las evidencias extraoficiales dejaban poco lugar a dudas para muchos de sus seguidores, quienes se aferraban a cada indicio para alimentar sus esperanzas. Pero aquí es donde entra la madre de Demet, la señora Gülden. Ella, que ha sido testigo privilegiada del crecimiento y desarrollo de su hija, que la ha visto nacer, crecer y convertirse en la estrella que es hoy, ha compartido una perspectiva que va más allá del simple romance o de la fama pasajera. Según sus declaraciones, la influencia de Can Yaman en la vida de Demet no fue meramente superficial, no se limitó a una relación pasajera o a la euforia del éxito compartido. Por el contrario, fue algo que provocó un cambio profundo, un antes y un después en la forma en que su hija se percibía a sí misma y al mundo que la rodeaba. Y esto, mis amigos, es lo que hace esta historia tan intrigante, lo que eleva la conversación de un simple chisme de celebridades a una reflexión sobre el impacto humano y el crecimiento personal. No estamos hablando de un simple noviazgo, sino de algo que, según la propia madre, impactó en su hija a un nivel más interno, más personal, tocando fibras que la ayudaron a evolucionar. ¿Qué pudo haber sido exactamente? ¿Fue un impulso decisivo en su carrera, abriéndole puertas que antes parecían cerradas? ¿Le brindó una nueva perspectiva sobre la vida, quizás enseñándole a valorar las pequeñas cosas o a enfocarse en lo verdaderamente importante? ¿O fue un crecimiento personal inesperado, una metamorfosis interna que la hizo sentirse más fuerte y segura? La señora Gülden ha sido cautelosa en los detalles exactos, protegiendo la intimidad de su hija, pero ha insinuado algo sumamente revelador, que Can Yaman jugó un papel importante en ayudar a Demet a ser ella misma, y a enfrentar sus miedos. Y esto para una actriz que ha estado bajo el escrutinio público desde muy joven, que ha tenido que lidiar con las presiones de la industria y las expectativas de millones de personas, es algo tremendamente valioso.
Imaginen una joven estrella de televisión, lidiando con la presión constante de la fama, con las expectativas desmedidas de los fans, con el ojo público siempre encima, analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras. En ese contexto, tener a alguien a tu lado que te impulse a ser auténtica, que te anime a mostrar tu verdadera esencia sin temor al juicio, que te ayude a superar inseguridades latentes, es un regalo invaluable, un ancla en medio de la tormenta. La señora Goulden ha comentado que Demet, a pesar de su deslumbrante éxito y del amor que recibe de sus seguidores, a veces luchaba con la autoconfianza. Algo que por cierto es bastante común, incluso entre las personas más exitosas y aparentemente seguras de sí mismas. La industria del entretenimiento puede ser un campo de batalla, un lugar donde la competencia es feroz y las críticas, tanto constructivas como destructivas, pueden dejar marca en el alma. Y si a esto le sumamos la vida privada expuesta a la luz pública, la presión se multiplica exponencialmente. Es aquí donde, según su madre, Kanyaman entró en juego. No se trata solo de un novio o de una pareja en pantalla que compartió momentos de éxito, sino de alguien que a través de su propia seguridad, de su forma de ver la vida, o quizás de su apoyo incondicional y constante, ayudó a Demet a encontrar una mayor fortaleza interior, a creer en sí misma en esos momentos de duda. Hay algo en la forma en que Kanyaman se proyecta, es un hombre seguro de sí mismo, con una energía arrolladora y una presencia imponente que capta la atención de cualquiera. Si bien esto puede ser percibido por algunos como arrogancia o prepotencia, para quienes lo conocen de cerca, o para aquellos que han sido testigos de su impacto en otros, puede ser un rasgo que inspira confianza y valentía, que contagia esa seguridad que a veces a uno le falta. Imagino que su relación con Demet, más allá de los flashes de las cámaras y la atención mediática, fue un espacio seguro donde ella pudo sentirse apoyada para explorar sus propias fortalezas, para experimentar sin miedo a equivocarse, y quizás para confrontar sus debilidades más profundas. La señora Goulden ha sido muy clara en que Kanyaman ayudó a Demet a atreverse más, y a quitarse el miedo. Esto sugiere que hubo áreas en la vida de Demet, ya sea en su carrera profesional, en su vida personal o en su desarrollo emocional, donde ella sentía cierta reticencia, una barrera invisible que la frenaba, y que la presencia de Kan y su influencia, de alguna manera, la impulsaron a superar esas barreras, a dar ese salto hacia lo desconocido. Es importante recordar que si bien su relación en pantalla fue intensa y cautivadora, generando una conexión mágica con el público, la vida real es diferente. Las dinámicas de pareja, los desafíos inherentes a ser figuras públicas, y la evolución personal de cada individuo son factores que intervienen y moldean las relaciones. Y aunque su relación sentimental, al menos públicamente y de forma oficial, no prosperó, las huellas que dejan las personas importantes en nuestras vidas, especialmente aquellas que nos ayudan a crecer, a madurar y a descubrir nuestro verdadero potencial, son imborrables. Las palabras de la señora Goulden sugieren precisamente eso, que Kanyaman, en el tiempo que compartieron y en la forma en que interactuaron, fue una fuerza positiva y transformadora para su hija, ayudándola a desarrollar una faceta más audaz, más segura y más valiente de sí misma. Piénsenlo desde esta perspectiva. Demet Özdemir comenzó su carrera muy joven y ha tenido que navegar por el complejo y a menudo implacable mundo de la actuación y la fama a una edad temprana. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, puede ser muy exigente y a menudo se centra en la imagen, en la apariencia y en el rendimiento impecable. Tener a alguien a tu lado que te anime a ser auténtica, a abrazar tus imperfecciones como parte de tu humanidad y a perseguir tus sueños sin miedo a fracasar, es un apoyo incalculable. La señora Goulden no ha dicho que Kanyaman le diera consejos de actuación, ni que la guiara en su carrera profesional de forma directa. En cambio, ha destacado que la ayudó a nivel personal, en el ámbito de la autoconfianza, de la valentía para enfrentarse a sí misma y al mundo. Esto me hace pensar en la importancia de las relaciones que nos empoderan, aquellas que nos hacen sentir más fuertes, más capaces y más dispuestas a enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. También es interesante reflexionar sobre el hecho de que la madre de Demet haya decidido compartir esto públicamente, en un momento en que la relación romántica entre ambos actores parece haber quedado en el pasado. En un mundo donde las celebridades suelen ser muy cuidadosas con lo que revelan sobre sus vidas privadas, prefiriendo mantener un aura de misterio o un control absoluto sobre la narrativa, esta declaración de la señora Goulden tiene un significado especial. Sugiere que para ella, como madre, era importante reconocer y quizás agradecer la influencia positiva que Kanyaman tuvo en su hija, incluso si su relación romántica ya no estaba presente o si el foco de atención mediática se había desplazado.
Es un testimonio del valor de las conexiones humanas que nos ayudan a crecer, a fortalecernos independientemente de la naturaleza final de esas relaciones, ya sea que duren toda la vida o sean un capítulo significativo en nuestro viaje. A menudo las relaciones que entablamos, tanto románticas como de amistad o incluso las que surgen en el ámbito profesional, nos dejan lecciones valiosas y nos moldean de maneras inesperadas. Y parece que en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, y según la perspectiva de su madre, esta lección fue sobre la autoconfianza, sobre la valentía de ser uno mismo y sobre la capacidad de superar los miedos que nos paralizan. La señora Guldan ha pintado un cuadro de su hija que, si bien ya admiramos por su talento actoral, por su belleza y por su carisma arrollador, ahora podemos apreciar aún más por su fortaleza interior, una fortaleza que en parte fue nutrida y fortalecida por alguien que supo ver su potencial, que la inspiró a creer en sí misma y a animarla a brillar con más fuerza. En resumen, lo que la madre de Demet Özdemir nos revela es que Can Yaman, de alguna manera, fue una influencia positiva y catalizadora que ayudó a Demet a superar miedos, a ganar confianza en sí misma y a ser más audaz en su vida y en su carrera. No se trata de chismes vacíos o de especulaciones sin fundamento, sino de una apreciación sincera de cómo una conexión humana genuina puede impactar de forma profunda en el desarrollo personal de una persona, especialmente en el camino hacia la autoconfianza y el coraje para enfrentar la vida. Es un recordatorio poderoso de que, más allá de las cámaras, los guiones y la fama, las personas que forman parte de nuestro círculo, que nos acompañan en algún tramo de nuestro camino, tienen el potencial de moldearnos de maneras profundas y significativas, ayudándonos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante relato, una historia que nos permite ver más allá de los titulares y las portadas de revistas. La verdad es que siempre es un placer desentrañar estas historias, investigar los detalles y traerles a ustedes los aspectos más interesantes y reveladores del mundo del entretenimiento y de la vida de las personalidades que tanto admiramos. Espero que hayan disfrutado de este vistazo a la vida de Demet Özdemir y a la valiosa perspectiva de su madre, una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre la importancia de las personas que nos rodean y el impacto que pueden tener en nuestro crecimiento. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que es común que una relación, incluso si termina o no prospera en el ámbito romántico, deje una huella tan positiva y transformadora? ¿Tienen alguna experiencia similar que quieran compartir, alguna persona que los haya inspirado a ser más valientes o a creer más en ustedes mismos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido intrigante e informativo y que nos hace reflexionar, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Demet o de las telenovelas turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los cautivarán. Hasta luego.